Hemos recibido una petición que es, a la vez, increíblemente simple y profundamente compleja. A ver. Nos han pedido analizar una herramienta que pueda mejorar nuestra vida, pero explicada de una forma que de verdad cale. Ya. Y hoy, la herramienta que vamos a explorar, gracias a los materiales que nos han llegado, es una idea tan fundamental que a menudo ni la vemos. ¿Y cuál es? El concepto de nudo. Es una de esas ideas que de tan omnipresentes se vuelven invisibles, sí. Para empezar a verla, una de las fuentes propone un experimento mental que es bastante impactante. ¿Así? Nos invita a imaginar un mundo que carece de esta herramienta. Un mundo sin nudos. Lo llama el bosque desanudado. La imagen que pinta es desoladora. Las arañas, por ejemplo, siguen tejiendo sus hilos de seda, pero los hilos no se traban entre sí. No se anudan. No se anudan. Simplemente cuelgan y caen, inútiles. Y los pájaros intentan construir sus nidos, pero las ramitas no se entrelazan. Así que los huevos. Ruedan y se estrellan contra el suelo. Y no es solo la fauna. Los árboles más majestuosos, al no tener sus raíces anudadas bajo tierra para darse soporte, pues se vienen abajo con la primera ráfaga de viento. Pero lo más radical del experimento, lo que demuestra que esto llega al nivel más fundamental de la realidad, es lo que pasa con el agua. Ajá. Eso me pareció increíble. En ese bosque, el agua de los ríos se evapora casi al instante. Ay, ¿qué por qué? Porque sus moléculas no se abrazan, no forman esa red que la mantiene líquida. Sin ese nudo invisible, el agua se deshace. Exactamente. Así que el análisis de hoy va a explorar justo eso, cómo el nudo, que una de las fuentes define de una forma preciosa como El momento en que algo se encuentra consigo mismo y decide no separarse. ¡qué bonito! Y cómo ese principio sostiene el universo, desde las moléculas hasta las comunidades. Y lo más importante, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de él? Que al final es lo que nos han pedido. De acuerdo. Pues vamos a desglosar esto, porque el concepto es enorme. Si empezamos por lo más pequeño, por los cimientos, la fuente nos dice que nosotros mismos estamos hechos de nudos. Ajá. Y el primer ejemplo es el del agua, ese nudo invisible que nos da la vida. Lo fascinante aquí es la analogía que utiliza para que lo entendamos todos. A ver, Pide que imaginemos cada molécula de agua, el H2O, como una cabeza de Mickey Mouse a escala microscópica. vale. La cara grande el oxígeno y las orejas los dos de hidrógeno, ¿no? Justo. ¿Y dónde está el nudo? Pues se forma cuando la oreja de un Mickey Mouse siente una atracción por la cara de otro. Es una unión muy débil, un puente de hidrógeno. Ya. Pero el truco, y aquí está la clave, es que no es una sola unión. Son miles de millones de estas moléculas dándose la mano a la vez. O sea que la fuerza está en el colectivo. Exacto. Esa red de apretones de manos es lo que crea la tensión superficial. La tensión superficial, esa especie de piel elástica que tiene el agua, ¿verdad? Esa misma. La que permite que un insecto camine sobre ella o que llenemos un vaso un poquito por encima del borde y no se caiga. Precisamente. Sin ese nudo colectivo, sin esa cohesión, no tendríamos ni ríos, ni mares, ni lluvia. Ni vida. Ni vida tal y como la conocemos. Vale, si ese es el primer nivel, el de las moléculas simples, la cosa se va complicando. Las fuentes hablan de las proteínas, y aquí el nudo adquiere una nueva dimensión. Ponen el ejemplo de la lagartija. Ah, sí. Siempre me he preguntado cómo es posible que camine por el techo, boca abajo, desafiando la gravedad. La respuesta es, de nuevo, un triunfo de los nudos. Una proteína no es más que una cadena larguísima de aminoácidos, como un alambre. Vale. Pero en el momento en que se crea, ese alambre se pliega sobre sí mismo miles de veces en una forma tridimensional muy compleja y anudada. Y aquí viene el concepto central. Que esa forma es su función. No son dos cosas separadas. O sea, que la función de la proteína no está en de qué está hecha, sino en la forma que adopta. Exacto. En el caso de las patas de la lagartija, están cubiertas de millones de proteínas plegadas con forma de ganchos microscópicos. ¡Ganchos! Sí, y esos ganchos se aferran a las imperfecciones más diminutas del techo. No es pegamento, es pura estructura. Es un nudo cumpliendo un propósito. Pero claro, eso implica que si el nudo se hace mal, Las consecuencias deben ser graves. gravísimas. Y la fuente lo subraya. Un nudo mal hecho, o sea, una proteína mal plegada, es la causa de enfermedades terribles. Por ejemplo, En el Alzheimer, ciertas proteínas se pliegan incorrectamente y empiezan a pegarse unas con otras, formando cúmulos tóxicos en el cerebro. O en la fibrosis quística,
Una proteína clave no adopta su forma y no puede hacer su trabajo. Es una fragilidad asombrosa. Me recuerda a cuando intentas hacer un nudo de corbata complicado con un tutorial. Sí, Un solo pliegue equivocado al principio y al final tienes un desastre que no sirve para nada. La anudada puede causar tanto caos. Me hace pensar en el nudo que contiene el manual de instrucciones para todas las demás. el ADN, claro. La cifra que dan es para no creérsela. Dicen que si desenrollamos el ADN de una sola de nuestras células, mediría 2 metros. Es una pasada. ¿Cómo es físicamente posible meter eso en algo microscópico? Es posiblemente el problema de empaquetado más elegante de la naturaleza. Y la solución, como intuyes, es anudar. Pero no un nudo simple. No es un anudado jerárquico. Primero, esa hélice se enrolla en unas proteínas, las histonas, que son como carretes de hilo. Luego, esos carretes se apilan y esa pila se vuelve a enrollar sobre sí misma una y otra vez. O sea que es un nudo de nudos, un superanudado. Y entiendo que no es solo para ahorrar espacio, ¿verdad? Has dicho que la forma es la función. Exacto. Este empaquetado no solo compacta, sino que también regula qué genes se leen y cuáles no. Pero más allá de eso, el nudo del ADN también es memoria. Memoria heredada. Has dicho memoria. ¿Hay algún ejemplo en las fuentes que sea especialmente llamativo? Hay uno maravilloso, el de la mariposa monarca. Ajá. Cada año realizan una migración de 4.000 kilómetros desde Canadá hasta México, a un lugar donde nunca han estado. La generación que vuelve es la tataranieta de la que se fue. Y la pregunta es, ¿cómo saben el camino? La respuesta está escrita en un nudo específico de su ADN, un gen que contiene las instrucciones de navegación, un mapa ancestral. El nudo no es solo estructura, es propósito. Es increíble. Hemos pasado de nudos que crean la materia a nudos que guardan el propósito. Y si son la base de los seres vivos, es lógico que también sean la base de cómo se relacionan entre sí. De lo individual a lo colectivo. Justo. La fuente habla del nudo de la hermandad. Sí, utiliza la metáfora del nudo cuadrado. Lo describe como un abrazo justo, donde cada parte hace lo mismo y la unión es equilibrada. Es una metáfora de la colaboración, pero la realidad en la naturaleza va mucho más allá. Claro, nos lleva a una red que me ha fascinado, la red micelial, a la que llama el Internet del bosque. Exacto. Bajo tierra, el bosque no es una colección de árboles compitiendo, es un superorganismo interconectado. ¿Cómo? Las raíces de casi todos los árboles se conectan a través de una red de filamentos de hongos, las micorrizas. Estos hongos crean nudos subterráneos que unen a todo el bosque. Es una visión muy cooperativa. Las funciones que describe son alucinantes. Compartir comida, enviarse avisos de peligros. Pero, ¿no hay también competencia? ¿No hay plantas que intentan engañar al sistema? Es una pregunta excelente, porque nos aleja de una visión simplista. Y sí, por supuesto que hay competencia. Ah, Hay plantas que se convierten en parásitas de la red, que solo cogen. Hay árboles que liberan toxinas. La red no es una utopía. Es un sistema dinámico de cooperación y conflicto, como una sociedad. como una sociedad. Pero lo que prevalece, lo que permite que el bosque prospere, es la interconexión. El nudo es más fuerte que las partes. Si la naturaleza es tan buena creando estas redes resilientes, es inevitable pensar que estamos intentando copiarla. Hablamos de biomimética. Justo de eso. Y el ejemplo clave que se menciona es el nudo viviente de las hormigas de fuego. Ah, sí. Que para cruzar un arroyo, miles de hormigas se agarran unas a otras, Con sus mandíbulas y patas. formando una balsa flotante y viva. Es una estructura que respira. ¡Qué fuerte! Y los científicos se inspiran en eso para diseñar, por ejemplo, enjambres de robots que colaboran. O incluso materiales que se autorreparan. ¿Cómo que se autorreparan? Si una estructura se agrieta, pequeños componentes podrían moverse y anudarse de nuevo para cerrar la brecha. Como las hormigas. Me recuerda a cómo funciona Internet. Si un servidor se cae, la información busca una ruta alternativa. Es el mismo principio. La fuerza no reside en la robustez de un solo camino, sino en la multiplicidad de conexiones. Un nudo bien hecho es flexible. Todo esto me lleva a una pregunta que aparece en los textos, formulada por un pulpo llamado Octavio, que me dejó pensando. A ver, Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un nudo y un simple enredo? Yo sinceramente pensaba que eran más o menos lo mismo. es una pregunta fundamental y nos abre la puerta a un campo de las matemáticas fascinante, la topología. La geometría elástica.
Eso es. Para un topólogo, un enredo, por muy caótico que parezca, es trivial. Con paciencia puedes deshacerlo y estirar la cuerda hasta que sea un círculo. No hay que cortar. Vale, un enredo se puede desenredar. ¿Y un nudo? Un nudo verdadero, como el nudo trébol, que es el más simple, es una estructura matemática inmutable. Por mucho que estires o deformes la cuerda, jamás podrás convertirla en un círculo simple. O sea, la única forma es cortando. La única forma. Tiene una identidad estructural permanente. Ah, y de ahí sale esa analogía que me ha volado la cabeza. La de que para un topólogo una taza de café y un donut son lo mismo. Al principio suena a chiste, sí. Pero la explicación es brillante. Es la forma perfecta de entender qué le importa a la topología. No le importa la forma o el tamaño, solo las propiedades que no cambian, como el número de agujeros. ¿Y la taza y el donut tienen un solo agujero? Uno en el asa, otro en el centro. Por eso, topológicamente, son equivalentes. Entender esa idea de la esencia estructural me hace pensar en otro ejemplo, el de las abejas y sus panales. La naturaleza buscando la máxima eficiencia. Es la consecuencia lógica, y el panal hexagonal es la prueba matemática. Si quieres cubrir una superficie sin dejar huecos, solo puedes usar triángulos, cuadrados o hexágonos. ¿Y por qué eligieron el hexágono? Por pura optimización. De las tres opciones, el hexágono es la que usa el perímetro más corto para encerrar un área, Menos cera. menos cera, que les cuesta mucha energía producir. Y además, la estructura es súper resistente y no desperdicia espacio. Es el nudo 2D perfecto. Hemos hablado de resistencia, conexión, memoria, eficiencia. Pero nos falta la belleza. También la belleza puede ser un nudo. El ejemplo del camaleón me pareció alucinante. Es que lo es, porque nos enseña que la belleza a menudo no está en la sustancia, sino en la estructura. El camaleón no cambia de color porque tenga pigmentos. No, entonces... Su secreto es un nudo a nivel nanoscópico. Justo debajo de su piel tiene una capa de células con cristales minúsculos, nanocristales, ordenados en una red. Una malla anudada. Exacto. Cuando el camaleón está relajado, esos cristales están muy juntos. Cuando se tensa, la distancia entre ellos aumenta. Y ese simple cambio de espaciado Cambia el color. cambia la longitud de onda de la luz que reflejan. O sea que el color no está en la piel, sino que la piel crea el color según cómo se ordena. Exactamente. Es el mismo principio que hace que veamos un arco iris en la superficie de un CD. El color no está en el plástico, está en la estructura. No es pigmento, es el nudo. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto para esa petición inicial? La lección del bosque parece clara. Los nudos nos dan resistencia, conexión, comunidad, memoria, función, eficiencia, belleza. Todo. Y esto nos lleva a la conclusión principal del texto. Tú eres un nudo viviente. Es una idea muy potente y muy práctica. Nos invita a vernos como un conjunto de nudos. Nuestras células están anudadas en tejidos. Nuestros pensamientos son hilos entrelazados. Nuestros recuerdos están anudados a emociones. Y el abrazo, que la fuente llama el nudo del corazón, es quizás la manifestación más simple y profunda de esta verdad. Es la forma en que reconocemos que necesitamos el sostén de otros. Me encanta también el regalo final de Nasruddin, el sabio de la historia. Dice que la verdadera sabiduría no está solo en saber hacer nudos, Sino en saber cuándo anudar y, crucialmente, cuándo desanudar. Ese es el equilibrio. Es el equilibrio dinámico de la vida. Porque, como dice, en un mundo sin nudos nada se sostendría, pero en un mundo con demasiados nudos nada podría moverse. Hay que saber qué relaciones fortalecer, qué hábitos anudar. Pero también tener la valentía de desatar las creencias que ya no nos sirven o los patrones que nos impiden avanzar. Somos tejedores. La historia termina con una pregunta genial. Le preguntan, ¿y tú, Nasruddin, qué tipo de nudo eres? Y su respuesta nos deja con una reflexión final, una tarea para pensar. Nasruddin responde que él es un nudo de Borromeo. ¿Y eso qué es? Es una figura muy especial. 3 anillos entrelazados, de tal forma que los 3 juntos se sostienen. Pero si quitas uno solo, Los otros 2 se separan. se separan por completo. La estructura se deshace. No se sostienen de 2 en 2, necesitan los 3 para existir como nudo. Exacto. Y Nasruddin dice que sus 3 anillos son la sabiduría, la simplicidad y el humor.
Si pierde uno, su esencia, su nudo vital, se desintegra. Y esa es la pregunta final. Esa es la pregunta que queda flotando. La verdadera herramienta. ¿Qué tipo de nudo es cada quien? ¿Y cuáles son esos anillos esenciales que lo definen? Claro. Quizá para una persona sean la familia, la creatividad y la salud. Para otra, el aprendizaje, la amistad y el propósito. ¿Cuáles son esos 3 o 4 pilares que si uno se rompiera, harían que nuestro propio nudo se deshiciera? Identificarlos. Identificarlos es quizás el primer paso para empezar a tejer conscientemente una vida más fuerte y con más sentido.